Saludos y bienvenidos a Hablemos de Salud, un programa traído a ustedes por MMM Multiclínica. Soy Widalis Rivera Acevedo, en sustitución del compañero Isaac Rosado Santos, y hoy estaremos discutiendo un tema bien importante, como de costumbre, y es sobre la sexualidad y las enfermedades de transmisión sexual en la edad dorada. Para eso se encuentra con nosotros el ginecólogo Gabriel de la Torres. Saludos, doctor. Saludos y gracias por recibirme de nuevo en el estudio. Doctor, como habíamos mencionado, es lamentable que en muchas ocasiones no solemos tocar este tema que es muy importante, y es la sexualidad en la edad dorada. ¿Existe una edad para el sexo? No, claramente no. Es bien difícil a veces para las personas hablar del tema, pero la sexualidad la vemos en todas las edades y en todas las fases de la vida de todo ser humano. Es mucho más común hablar del tema en la edad de lo que nosotros en la ginecología conocemos como la edad reproductiva de una mujer, y desde la edad de la adolescencia están comentando y comenzando a explorar el tema. Pero las personas luego de los 40, 50 y 60 años siguen teniendo relaciones sexuales. Tenemos pacientes en los 70 y 80 y descubriendo incluso parejas nuevas. Es mucho menos común la conversación, es algo que con frecuencia tenemos que abrir la puerta como proveedores y invitar la conversación con las pacientes. Pero ciertamente las personas en esta edad, como tú le dices, de la edad dorada, están teniendo relaciones sexuales y no es algo que está equivocado ni debe de cohibirse de ocurrir. Doctor, ciertamente hay muchos mitos sobre la sexualidad y sobre todo en la sexualidad después de los 60 años. Por ejemplo, que no tienen que preocuparse por el sexo seguro. Sí, es un problema social y cultural, la exposición que tienen las personas a lo que, ¿verdad?, conocemos nosotros como las enfermedades de transmisión sexual. La abreviatura de esto es ETS. Los ETS no seleccionan a las personas a quienes ellos van a infectar, y no hay una edad específica en que ya uno esté protegido eternamente de estas infecciones. Ocurren en todas las edades. Lo que pasa es que son mucho más común en personas más jóvenes porque suelen tener más parejas. Ya cuando uno está en una edad en que ha establecido una relación monógama y solamente tiene una misma pareja, pues es menos común contraer una infección y transmitir la infección. El problema que estamos viendo es que muchas personas llegan a una edad en que por cambios en sus vidas están teniendo parejas nuevas, y eso está muy bien. El tener una pareja nueva consensual no es algo que esté equivocado. Personas que pues terminan una relación, yo tengo pacientes que pues enviudaron hace 5 o 10 años y dicen, pues yo no voy a estar sentada en mi casa aburrida. Entonces, explorar relaciones nuevas es muy bueno, es muy saludable. Los seres humanos somos personas que nos gusta convivir, conversar, compartir, y eso puede llevar a relaciones íntimas, pero hay que saber de dónde provienen las enfermedades y cómo prevenirlas, porque no está exento la persona que tiene 72 años de contraer una infección. Al contrario, está tan probable a contraerla como una persona joven que tiene relaciones con otras parejas nuevas. Doctor, ¿y cuáles son estas enfermedades de transmisión sexual que más están afectando a esta población de la edad adulta? Pues mira, o sea, claramente hay estadísticas sobre las enfermedades de transmisión sexual individualmente y las estratifican por edades. Pero es difícil, y los problemas que tenemos con estos datos es que no siempre son reportadas las infecciones, no siempre son descubiertas. Hay personas que andan años con infecciones que no son diagnosticadas porque en su gran mayoría estas infecciones pasan desapercibidas o no son, en el momento no le producen síntomas a la persona. Hay personas que en su gran parte no saben que tienen una infección de clamidia o una infección de algún virus, y no es hasta que uno le hace una prueba y la detecta. Entonces, es común contraer cualquiera de ellas a cualquier edad. No es específico a que los jóvenes suelen tener estas y las personas de edad dorada suelen tener otras. Las infecciones de transmisión sexual vienen siendo las mismas, las más comunes en edades jóvenes
son las mismas que van a estar viéndose en edad más avanzada. ¿Y hay síntomas que puedan ser indicativos de contagio de una enfermedad de transmisión sexual? Claro, hay algunos síntomas que son clásicos y típicos. Hay algunos virus, por ejemplo el herpes, pues suele desarrollar unas vesículas con un líquido transparente o ceroso y esas vesículas suelen doler, suelen arder. Tienen un patrón de distribución en el área genital que es bien característico del herpes. Pero no necesariamente toda la vesícula en el área genital va a ser herpes. Hay algunas infecciones bacterianas que van a producir unas secreciones o una descarga en el canal vaginal de la mujer, pero cuando uno las explora bien y evalúa, pues una clamidia puede tener una secreción transparente o amarillenta, una gonorrea puede ser amarillenta o verdosa, y cuando vienes a ver, no siempre es 100% de que todas las secreciones de este color son tal cosa, de aquel color son tal cosa. Más importante es tomar la prueba y evaluarla. Las pruebas nos van a decir específicamente, y hoy en día las pruebas son extremadamente accesibles. Y hablamos obviamente, habló de la gonorrea, habló de la sífilis y de la clamidia. Hay otros tipos de enfermedades de transmisión sexual que también se pueden mencionar. Claro, las más comunes y las más evaluadas en las poblaciones nuestras son clamidia, gonorrea, tricomonas, el sífilis, y entonces entramos en los virus como el VIH, la hepatitis B, hepatitis C, el herpes, son los más comunes. Hay otras enfermedades de transmisión sexual, pero en nuestra sociedad ¿verdad? Nosotros nuestros registros y nuestros datos caen bajo los Estados Unidos, pues no son muy comunes. Hay algunas enfermedades que son más regionales y más dependientes de otros factores socioeconómicos y otras culturas. En la cultura nuestra las más comunes son esas que mencioné anteriormente y son las que vemos de diario en nuestras clínicas. La prevención obviamente es la clave para todas estas enfermedades. Se ha aprendido aquí en cada uno de los programas de Hablemos de Salud y sobre muchas otras enfermedades. Además del uso de los profilácticos o condones, ¿qué se puede hacer para evitar una enfermedad de transmisión sexual? Pues la realidad es que la única forma de prevenir el contagio es con un profiláctico de barrera, como nosotros llamamos un método de barrera. Al evitar el contacto directo de una persona a otra persona, disminuimos grandemente la posibilidad de transmisión. Digo disminuimos grandemente porque el método de barrera va a crear una barrera entre los órganos reproductores, pero puede haber transmisión a través del flujo y secreción que no siempre se mantenga contenido con esa barrera. Aparte del método de barrera, pues lo otro que debemos de estar haciendo es haciendo pruebas de cernimiento. No hay ninguna otra forma de uno disminuir el riesgo de contagio y de transmisión, sobre todo. El problema aquí no es que tenga uno una infección y no pueda tratarse la infección, porque la mayoría son curables incluso. El problema es no hacerse pruebas y seguir propagando la infección, seguir compartiéndola con parejas nuevas, o incluso el que se trate de una pareja y no la otra persona y sigan reinfectándose mutuamente, que también lo vemos. ¿Cada cuánto es recomendable que se hagan estas pruebas de cernimiento? Pues mira, las guías de evaluación para pruebas de cernimiento de enfermedad de transmisión sexual son relativamente ambiguas, y me explico. Esto no es algo como, por ejemplo, prueba de cernimiento de la mamografía para cáncer de seno. Eso está indicado todos los años, desde los 40 años. Eso no es que, pues, si tú tienes más exposición a esto o a lo otro. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad de transmisión sexual, pues no es algo que uno tiene inherentemente que va a desarrollar. Es algo que va a venir por un contagio. Y si una persona no tiene relaciones sexuales o está solo con una persona, pues el riesgo es mucho menor que el de tener múltiples parejas. Las recomendaciones más comunes son, dependiendo de la edad, pero usualmente empezamos entre los 15 a 25 años con evaluación o cada año o con cada pareja nueva. Ya cuando pasamos la edad de los 15 a 25, que es la edad donde más comúnmente vemos infecciones como clamidia y gonorrea, pues entonces depende de los contactos sexuales de cada persona. Una mujer entre 40, 50, 60, 70 años que solo tiene una pareja sexual, pues
uno podría pensar no es mucho riesgo y puede hacerle la prueba con la frecuencia que ella desee, pero usualmente no hay que hacerla con tanta regularidad. Claro, esto se basa ¿verdad? Asumir que su pareja no está teniendo otras parejas. Y en la mayoría de las veces ese es el problema. Toda paciente se siente y me dice, no, yo solamente estoy con mi pareja, claro, y tu pareja está solamente contigo. Y ese es pues el problema de esto mismo, de las relaciones, que hay que tener un establecimiento de confianza y entendimiento y conversación. En aquellos casos en que no saben, pues hágase la prueba todas las veces que usted quiera. Usted tiene la duda, se le hace la prueba. Algunas pacientes exigen pruebas todos los años y yo no se la niego. Hay algunas pacientes que dicen, no, yo me siento tranquila y pues cada 5 años, cada 3 años. Pero más importante de la frecuencia es el diálogo, es el desarrollar la confianza con el médico de decidir o guiarla a decidir en qué momento hacerse pruebas de discernimiento de enfermedad de transmisión sexual. Una vez detectadas algunas de estas enfermedades de transmisión sexual, importante que se le comunique a las parejas sexuales, ¿no? Pues eso es un tema bien difícil. Hay algunas personas que entienden que no es su responsabilidad decirle a su pareja. En mi posición, por ejemplo, como ginecólogo, pues mis pacientes son todas mujeres. Y yo puedo tratar a una paciente para su infección y si ella está en una relación permanente, establecida, monógama, muchas veces lo primero que piensan no es en debo decírselo para que se trate, es de dónde rayos yo traje esto, pues entonces será de esa persona. Y entonces primero viene el vuelo de negación o de coraje, ¿verdad? De incertidumbre con su pareja. Pero muchas de estas infecciones, aunque la persona no lo crea o no lo sepa, vienen de mucho más atrás. En la mayoría de estas infecciones son asintomáticas al principio y mi conversación con ellas siempre comienza en decirles, no hay forma de saber hace cuánto tú tienes esto. Claro, si tienes una prueba negativa hace 3 meses y ahora está positiva, pues viene de los últimos 3 meses. Pero si la última prueba que se te hizo fue hace 2 años, pues entonces, si tú has tenido 3 parejas, no sabemos quién fue. Y dependiendo de la edad de la persona, tenemos personas que cambian de pareja todos los años y exploran o tienen relaciones abiertas en que están teniendo múltiples parejas en 2 o 3 meses. O sea que aquí lo importante no es tratar de buscar culpabilidad. Aquí lo importante es conocerse y tratarse. Yo tengo mucha paciente que está dispuesta a decirle a su pareja, salí positiva a esto, debes de hacerte pruebas y o tratarte. Y como ginecólogo, el Colegio de Ginecólogos Obstetras nos recomienda que no tratemos a hombres en general, pero cuando se trata de problemas de enfermedad de transmisión sexual, sí tenemos la prerrogatoria de decirle, pues mira, este es el tratamiento para tu pareja, llévale la receta y si necesita orientación, pues se la podemos dar. O sea que nosotros tenemos la capacidad de tratar a esa pareja y esa paciente que está viéndome puede decirme, es que no es mi pareja usual, fue un encuentro aleatorio que tuve, pues entonces también podemos hablar con esa persona. Aquí el fin es tratar de disminuir la incidencia de enfermedad de transmisión sexual y las secuelas que pueden tener estas infecciones de no tratarlas. Hablemos precisamente de esas secuelas y de esos problemas que pueden causar estas enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles pudieran ser algunos de ellos? Pues hay que dividirnos entre aquellas infecciones que son tratables o curables, debemos de decir, versus aquellas que uno puede trabajar con los síntomas y los hallazgos, pero pueden tener recurrencia. Infecciones como clamidia, gonorrea, pues son completamente curables con un curso de antibióticos, pero hay que prevenir la reinfección de su pareja, ¿verdad? Si usted se trató y su pareja no se trata, se puede reinfectar. O sea que hay que educar bien a la paciente de una abstinencia de contacto sexual por cierto tiempo después del tratamiento. Y en algunas poblaciones de alto riesgo o que puede perjudicar, por ejemplo, en mujeres embarazadas, hay que hacerles una prueba de que se haya curado completamente antes de proceder al resto de su embarazo. Hay algunos virus que no se van a curar nunca, que uno puede tratar las vesículas, por ejemplo, que habíamos hablado anteriormente del herpes, tratarlas con un antiviral para sus vesículas, para aliviarles su dolor y su molestia, pero ellas pueden tener recurrencia varios años después, varios meses después. Incluso hay pacientes que sus recurrencias son tan frecuentes que debemos de tenerlas en tratamiento de supresión todo el tiempo. Hay algunas condiciones que si no se tratan o no se tratan a tiempo pueden tener secuelas significativas, sobre todo, por ejemplo, en mujeres de edad reproductiva, cuando tenemos una infección, por ejemplo, de clamidia, una clamidia no tratada puede desenlazar
en una enfermedad pélvica, una inflamación pélvica. Y esa inflamación pélvica, en inglés le llaman el pelvic inflammatory disease, en español enfermedad de inflamación pélvica, puede desenlazar en infecciones con abscesos pélvicos, abscesos en los ovarios, y en casos que no son tratados pronto pueden causar adherencia o obstrucción de las trompas de falopio, por donde esta mujer entonces termina siendo problemas de fertilidad. Una de las causas más comunes de fertilidad en la edad reproductiva de las mujeres es unas adherencias o obstrucción del ducto por una infección no tratada anteriormente. Hay algunas infecciones como por ejemplo un sífilis, que si uno no lo trata a tiempo puede ir de un sífilis primario a secundario y a terciario. Y eso se ve en diferentes fases a largo plazo, pero un sífilis terciario puede tener problemas significativos a nivel del sistema nervioso central. Y estas personas se ven extremadamente enfermos con algo que de haberse detectado temprano se pudo haber curado. Doctor, ¿existen otras enfermedades que pueden causar problemas sexuales? Claro, ahí volviendo, ¿verdad?, al tema de lo que es la sexualidad, como dice en la edad dorada, hay problemas de parte de la mujer y hay problemas de parte del hombre, y esto nos puede llevar a una disfunción sexual entre parejas, y muchas veces vemos que las parejas disminuyen o se limitan en tener relaciones sexuales por estos problemas. En el caso de los hombres, pues suele ser más una cuestión de disminución de su potencia, disminución de, ¿verdad?, muchas veces por problemas vasculares o por problemas de la próstata, y algunos procedimientos de tratamientos que tienen que ser sometidos que les llevan a disminución de su función sexual. En el caso de las mujeres, pues muchas veces vemos unos cambios significativos asociados a la menopausia. Y luego de que pasan por esta transición de disminución significativa de sus hormonas naturales del cuerpo, de su sistema endógeno, de sus hormonas sexuales, pues vemos que disminuye mucho el libido, ¿verdad?, que es el deseo de tener relación sexual. Y vemos también problemas físicos. Esta ausencia de las hormonas causa resequedad vaginal en muchas de las mujeres, en la gran mayoría, causa disminución de la sensibilidad, causa dolor por friabilidad del tejido de la mucosa vaginal, que es menos, al estar menos lubricado, estar menos elástico, pues entonces es más dolorosa la relación, pueden lacerarse y sangrar. Y muchas veces tienen hasta estrechez del canal vaginal. Entonces esto limita mucho en el placer y el gusto de la mujer para tener relaciones. Y muchas de ellas pues disminuyen su intimidad o se cohíben de tener relaciones con sus parejas por estos problemas. Hablemos un poco sobre las pruebas de detección y quizás el tratamiento. No queremos entrar, ¿verdad?, en el tratamiento específico para cada una de las condiciones, pero sí, ¿verdad?, existen pruebas para cada una de ellas y tratamientos para cada una de estas enfermedades de transmisión sexual. Claro, las pruebas de enfermedades de transmisión sexual vienen de varias modalidades. Las más comunes son por vía de sangre, una muestra de sangre nos da una muestra serológica en las cuales se pueden detectar o anticuerpos o partículas del virus o partículas del material nucleico que identifica un organismo en particular. También tenemos pruebas en orina, por ejemplo, para gonorrea, clamidia, que es una amplificación de material nucleico del mismo organismo y se puede detectar infección con este. Luego tenemos pruebas que son del canal vaginal, en las cuales con una prueba de un swab, ¿verdad?, tomando muestra de las secreciones del canal vaginal, podemos detectar muchas de estos organismos. Obviamente, una de las enfermedades de transmisión sexual más comúnmente vista es el virus de papiloma humano, que a veces nada más lo asociamos con cáncer cervical, pero sigue siendo de modo de transmisión sexual. El virus de papiloma humano tiene un sinnúmero de serotipos y hay algunos que ya tenemos identificados como los más comúnmente asociados a cáncer cervical, pero hay algunos que se asocian a verrugas en el área genital. Este virus suele ser detectado en muestras del canal vaginal y usualmente esa muestra se hace en conjunto con el Papa Nicolau, ¿verdad?, que en otras ocasiones ya hemos hablado del Papa Nicolau y la prueba de discernimiento de cáncer cervical. Todos estos son modos que uno tiene para evaluar y detectar enfermedades de transmisión sexual. Muchas veces en la clínica de pacientes ya de edad dorada, como le estábamos mencionando, pues es difícil convencerla de que se deben de hacer una prueba de discernimiento, pero en el modelo en que uno logra establecer que sí, que quizás es algo que debe de hacerse, pues
lo ideal es de una vez y por todas tomarle muestra para todo. O sea, tratar de, en esa misma muestra de secreción vaginal, hacerle pruebas de gonorrea, clamidia, tricomonas, micoplasma, el herpes, y las que no, pues entonces se pueden hacer por una muestra de sangre. Hay algunas enfermedades de transmisión sexual que es difícil hacerles pruebas y las pacientes no entienden esto. Una de las más comúnmente preocupantes para las pacientes es el herpes. El herpes tenemos varias formas de detectarlo, pero el problema está en que la mayoría de la gente la prueba que se hace es una prueba de anticuerpos. Y los anticuerpos de la infección están presentes en el suero por años. Uno no está infectado en el momento. Sin embargo, en el momento en que sí tienen lesiones, debemos de hacerles pruebas de lo que llaman en inglés el PCR, ¿verdad? El Polymerase Chain Reaction, o de la secreción de la lesión. Entonces, viene mucha paciente que decidió hacerse pruebas de enfermedad de transmisión sexual y de repente le salió positivo el anticuerpo de herpes. Y dicen, caramba, ahora yo tengo herpes. No, tienes anticuerpos hace sabe Dios cuánto tiempo. Ese anticuerpo no se desarrolló hasta meses después de tener una infección o una exposición, porque no necesariamente tuvieron infección. El entrar en contacto con una persona que tenga el virus puede causar que una pequeña cantidad del virus o partícula pase a ti, te desarrolles anticuerpos y sin embargo nunca tuviste infección. Entonces, esa prueba causa mucho caos en las pacientes porque nunca han tenido lesiones que son identificadas como herpes, pero de repente tienen el anticuerpo. O sea que hay que ser selectivo con la forma en que uno toma pruebas a las personas y orientarlas, ¿verdad? Tengo mucha paciente que llega precisamente en ese problema del herpes porque su médico primario le dijo, pues yo te hago todas las pruebas, no hay problema, y eso está muy bien. No estoy criticando al médico primario, hay que ser proactivo en esto. Pero con esa proactividad tiene que haber una orientación a la persona. No es lo mismo hacer un VIH porque pues salió embarazada, vamos a hacer el VIH, que es algo de rutina, o va a ser un certificado de salud y le requieren un sífilis, a que le haga un anticuerpo contra herpes, salga positivo y ahora la paciente esté más preocupada innecesariamente. Hablemos también sobre tratamientos y más allá de que habíamos conversado, ¿verdad?, sobre antibióticos, ¿hay algunas de estas enfermedades que requieren que el tratamiento sea a corto plazo? ¿Cuáles serían? Y más adelante vamos a hablar de las que quizás requieran tratamiento a largo plazo. Claro, claro. Por lo general es bien sencillo. Aquellas infecciones que provienen de un microorganismo, ¿verdad? Entiéndase una bacteria, un parásito, usualmente con un curso de antibióticos se va a poder resolver. Lo que es gonorrea, clamidia, tricomonas, sífilis, micoplasma, todos estos organismos tienen, ¿verdad? Ya hemos desarrollado una farmacología para tratarlos. En cuestión de los virus es un poco más difícil porque no todos los virus tenemos alguna forma de tratarlo. Hay algunos virus que hay antivirales para ellos, ¿verdad? Pero hay algunos que no. Para la hepatitis no siempre tenemos algún antiviral para ellos. Ahora hay unos tratamientos para algunas enfermedades como la hepatitis C, pero no siempre son accesibles tampoco. En términos de una de las más preocupantes claramente, que es el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, pues tenemos antirretrovirales porque el mecanismo de función de este virus es bien diferente a todos los otros que tenemos en infecciones de transmisión sexual. Pero hay algunos medicamentos y fármacos que nos ayudan a disminuir significativamente la existencia del virus en el sistema del ser humano. Nunca va a estar tratado y curado, pero ciertamente está en un nivel que no lo va a transmitir hacia otras personas en su contacto y que va a protegerlo de desarrollar las complicaciones asociadas al virus. Pero en definitiva siempre es importante hacerse las pruebas de requerimiento, ¿verdad?, discernimiento para cada una de estas enfermedades de transmisión sexual. ¿Hay alguna que quizás le preocupe? Porque recientemente el Departamento de Salud ha encontrado que estos números de enfermedades de transmisión sexual en las personas, a los adultos mayores, han aumentado. Por ejemplo, el año pasado eran unos 440 y ya este año pues han subido, creo que como a 467. Claro. Obviamente el Departamento de Salud te informa de estas estadísticas porque hay una preocupación. Bueno, en parte es una preocupación, también es un requisito del Departamento de Salud reportar las enfermedades de transmisión sexual y por eso es que tenemos contabilidad de ellas. El problema es, cuando revisamos la literatura de estadísticas de enfermedades de transmisión sexual, es que hay poblaciones que tienen muy bajos recursos y muy poca insistencia en la prueba de discernimiento.
hay muchas personas, como habíamos hablado, esta misma población de la edad dorada. Claro, están saliendo más ahora porque los ginecólogos están siendo más proactivos y porque las mujeres están siendo más exigentes en su salud. Pero tenemos muchas mujeres que están teniendo parejas nuevas, que están buscando relacionarse con otras personas y no están siendo tan cautelosas porque piensan, pero es que ya eso no me corresponde a mí o ya a mí no me va a tocar. Hay algunas condiciones que preocupan un poco más que otras. Para mí una de las más importantes es el virus de papiloma humano. Este virus tenemos ya estadísticamente buen control en lo que es la región de Estados Unidos. Sin embargo, todos los días surgen exposiciones nuevas y jóvenes con con pruebas que salen positivas. Este es uno de los únicos virus que hay una vacuna para él que puede disminuir su transmisión significativamente y por ende evitar la consecuencia de la exposición a este virus, que es un cáncer. O sea que la promoción de esta vacuna es extremadamente importante y de las pruebas también. El resto de los organismos que estamos hablando de enfermedad de transmisión sexual son curables por su gran parte y los que no son curables pues son fácilmente manejables con acceso, ¿verdad?, a cuidado médico y seguimiento. A mí no estoy queriendo decir que tratar a una persona con VIH es fácil, no es fácil, tiene muchas complicaciones. Sin embargo, tenemos acceso a esto. Hay que obviamente educar, hay que llevar al tratamiento, pero en el caso de algunos de estos organismos, como el VPH, es un virus que no tiene ningún síntoma, no tiene ninguna forma uno de detectarla porque llegué y tenía una secreción o un flujo, simplemente empieza a hacer sus cambios y progresa a cáncer sin una mujer darse cuenta. Y si no estamos encima de los propósitos de cernimiento y de seguimiento y conversación con estas pacientes, pues nos ponemos a riesgo que deterioren su condición clínicamente sin ellas tener conocimiento. Lo hemos visto por ahí que el Departamento de Salud lo ha promovido. La vacuna sobre el virus del papiloma humano se pone ¿desde qué edad? Está indicada desde los 11 años hasta los 45. Está indicada para varones y hembras. Es muy importante. Esta vacuna creó mucho distrés en diferentes sectores, sobre todo cuando se lanzó en regiones de Estados Unidos que había mucha creencia conservadora. Y había unos grupos de personas que entendían que el vacunar sus hijos contra este virus de transmisión sexual iba a abrir las puertas a la promiscuidad y a tener relaciones sexuales sin propósito o sin protección. La literatura ha mostrado completamente lo contrario, el crear conciencia en estos adolescentes, crear conciencia en adultos de edad reproductiva, ha ayudado a que sea más comúnmente usada la vacuna y más comúnmente usada la protección. Pero ciertamente es importante promover la vacunación entre todas las vacunas, ¿verdad? La otra parte importante de esta vacuna es que empiezan muchos en adolescencia y hasta los 15 años son 2 dosis, pero después de 15 años hay que ponerse 3 y no mucha gente da ese seguimiento. Doctor, y obviamente por su especialidad hemos abarcado el tema sobre las mujeres, pero cuando hablamos de los adultos mayores hombres, también ellos sufren de estas enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué podemos decirle a ellos? Claro, los hombres, aparte de estar igual de expuestos a enfermedades de transmisión sexual, también tienen sus disfunciones y sus dificultades con la sexualidad. Hay parejas en que la mujer tiene deseo y tiene capacidad de tener relaciones y su pareja no puede. Entonces es importante que los hombres encuentren confianza y un foro donde poder dialogar con su médico. Usualmente sería con su médico primario, pueden buscar con algún especialista como el urólogo. A veces es problema por condiciones cardiovasculares y el mismo cardiólogo. Pero ciertamente el primer paso es hablar con su médico primario, su internista y explorarlo, tanto para problemas de dificultad sexual como para enfermedades de transmisión sexual. Hay hombres que tienen la curiosidad o quieren saber sobre exposición, etcétera, etcétera, y pueden acudir a esos recursos. Excelente, doctor. ¿Y algún consejo que quiera darle a estos adultos mayores que quieran comunicarse con sus médicos, que tengan alguna pregunta? Claro que sí, claro que sí. Yo pienso que es bien importante que las señoras que vengan a nuestra clínica, ¿verdad?, en la especialidad mía en ginecología, se sientan cómodas en tratar de hablar y preguntar sobre los temas que les preocupan. Yo las exhorto a todas a hablar sobre su sexualidad, yo les pregunto directamente y trato de que luego de haber entablado confianza y diálogo sobre todo lo otro que nosotros hablamos, pues
llegar al punto de preguntarles directamente. Y es bien importante de parte de nosotros como médicos ser directos en nuestras preguntas. Yo le pregunto directamente y espero una respuesta. Muchas de ellas se quedan sorprendidas. Muchas de ellas dicen, no, yo no tengo relaciones porque yo enviudé, o yo no tengo relaciones porque estoy divorciada. Y yo les digo, es que eso no importa, tú puedes desarrollar relaciones nuevas. Y más allá de preguntarles, invitarlas a que si se están cohibiendo porque pues se sienten que no les compete, o sienten resequedad o dolor, la última vez que intentaron fue incómodo, pues hay formas de ayudarlas. Hay que ser bien cuidadosos porque ellas a veces se sienten que no es algo que deben de estar haciendo y no es algo que yo le esté insistiendo, pero ciertamente darle a ella un poco de confianza y seguridad de que ciertamente puede tener relaciones sexuales, no importa su edad, y puede explorar parejas nuevas si ella lo desea, siempre y cuando lo haga con cuidado y, ¿verdad?, con un poco de orientación sobre las cosas que debe estar pendiente. Gracias, doctor. Ya saben lo importante de mantenernos informados y de siempre estar buscando todos esos detalles sobre la sexualidad, sobre todo en los adultos mayores. Recuerden que este espacio, Hablemos de Salud, ha llegado a ustedes por MMM Multiclínica. Para coordinar citas, puede llamar al 787-522-2482. Será hasta la próxima. Buena salud y buenas tardes.